y te glorifico, Señor Jesús, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Amén. Bien, esta tarde vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer ahí en nuestras Biblias, en el libro de Ruth, el capítulo número 1. Vamos a estar leyendo, quiero leerles el capítulo, es el capítulo número 1, contiene 22 versículos, pero no son versículos largos, así es que si usted gusta buscar ahí en su Biblia el pasaje bíblico o la cita, Ruth, capítulo número 1, y este es con el propósito de que nosotros tengamos todo el acontecimiento, que no voy a abarcar el acontecimiento, solamente quiero basarme en una frase de este capítulo, pero para nosotros saber de qué se trata la palabra del Señor en este día. Ruth, capítulo número 1. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad y volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido?
Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Bien, este es el capítulo número 1 de Ruth. Algo interesante con este libro de Ruth es que en toda la Biblia solamente aparecen dos libros de mujer, con nombre de mujer, y Ruth es uno de ellos. Y quise leer todo el capítulo para que nosotros traigamos a memoria todo el panorama de qué se trata. Estamos hablando de una familia y todo lo que incluía respecto a esta familia. Pero quiero enfocarme en la frase que vemos en el versículo 16 de este capítulo que estamos leyendo, que es el capítulo número 1. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. En lo que estaba sucediendo en Belén era una grande hambruna. El hombre, el esposo, Elimelec, tomó a su mujer Noemí y tomó a sus dos hijos Malón y Kelión y se fue a vivir a otro lugar, a los campos de Moab, dice la palabra del Señor. El primer versículo que hemos leído, ahí vemos los dos lugares geográficos que son mencionados, que es Belén y que es Moab. Entre estos dos lugares había una distancia de aproximadamente unos 80 kilómetros de retirado entre un lugar y otro. Belén significa casa de pan y Belén está situado dentro de lo que es la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a su pueblo, una tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, en este momento era un lugar de hambruna. Irónicamente, no había pan, no había leche y no había miel. Una tierra que se conocía como una tierra fértil, para este momento la estamos viendo como una tierra estéril y ellos estaban padeciendo una hambruna. Belén es una ciudad importante, pudiéramos decirlo así, y que es significativa para nosotros porque en Belén nació el niño Jesús, nació nuestro Salvador. Por otro lado, Moab era el país que en esos momentos sí tenía alimento, que en esos momentos la gente estaba emigrando hacia aquel lugar. En el caso de Abimelec y su familia estaban yendo a Moab por esa situación de que necesitaba buscar el sustento de su familia. ¿Qué pudiéramos decir que representa Moab? Mire, Moab representa... Ellos habían salido de Belén a Moab. Entonces, Moab representa, pudiéramos decir, la ciudad o el lugar que uno toma en un momento de desesperación o en un momento apresurado, en un momento de arrancarnos sin antes consultar a Dios y sin antes ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Mire lo que es Moab en su trasfondo. Moab representa incesto. Estos de Moab eran descendientes de Lot y de su hija mayor. Lot escapa de la destrucción de Sodoma y Gomorra y solamente se salva él y sus dos hijas porque su mujer volteó cuando estaba siendo destruido Sodoma y Gomorra y no pudo continuar con ellas el camino. Pero pues esa es otra historia también que tal vez más adelante tomemos tiempo para narrarla. Moab también representa idolatría. Los moabitas adoraban un dios que se llamó Quemos. La manera como adoraban este dios era la manera que también se adoraba Baal y ellos sacrificaban niños pasándolos por fuego, al igual que el dios de Moloch también eran las prácticas que ellos tenían. Y entonces los moabitas era una de sus prácticas paganas de sacrificar a sus hijos pasándolos por fuego para sacrificarlo al dios Quemos.
Dios, nuestro Dios Todopoderoso, reclama la adoración para sí mismo. Dios desea que su pueblo le adore única y exclusivamente a Él, que siga sus pisadas y que esté con Él. Otra cosa que representa Moab es que Moab trae confusión, porque Moab puede ser un camino atractivo donde pudiera aparentar abundancia, donde pudiera aparentar que siempre vas a estar bien, y tomar el camino de Moab a veces nos engaña, nos hace creer que todo va a estar bien, pero para nosotros tomar un camino siempre tenemos que consultar primero la gracia y la voluntad de Dios. Moab representa un país extraño, y lo extraño siempre va a causar daño y siempre va a causar dolor. Nadie le gusta lo extraño, queremos lo que es conocido, lo que sabemos, porque en ello nosotros podemos encontrar seguridad para nuestra vida. Y cuando se trata de algo extraño que no sabes qué te depara, va a causar tristeza o va a causar dolor. Moab también representa un pueblo que le gusta maldecir al pueblo de Dios. Esto lo hace el rey Balac, que era el rey de Moab, y él trata de usar a Balaam para que maldiga al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, cuando ellos estaban pasando cerca de su territorio. Dios no lo permitió, lo ofusca o detiene el plan del rey Balac cuando hace que un asna converse con Balac. Imagínese usted todo lo que Dios puede hacer para detener cuando alguien se quiere levantar en contra del pueblo de Dios. Entonces Balac, al abrir sus labios, en lugar de pronunciar maldición, él pronunció bendición para el pueblo de Dios. Qué glorioso, porque el pueblo de Dios siempre va a ser bendecido en todos los tiempos de su vida. Los que han sido redimidos con el poder de la sangre de Cristo y los que le siguen de cerca, ese es un pueblo bendecido, un pueblo ayudado, un pueblo beneficiado por el poder de Dios. Dice la palabra del Señor en Deuteronomios capítulo 23, el versículo 3 en adelante. Dice: no entrará amonita ni moabita, estamos hablando del pueblo de Moab, en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te ama. Qué bonito versículo. Balac pedía maldición para el pueblo de Dios, pero Dios lo que tenía era bendición. No pudo maldecir al pueblo de Dios, porque dice el versículo: porque Jehová tu Dios te ama. Esa es la condición del Hijo de Dios. En cualquier etapa de nuestra vida o circunstancia de nuestra vida que nos encontramos, Jehová nos ama. Entonces somos un pueblo bendecido y ayudado por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Moab era un pueblo también que maldecía. Eso representa Moab. En cuanto a la hambruna que estaba sucediendo en aquel tiempo, ¿por qué se da que el país estaba sufriendo de hambre? Podría ser que se tratara de un castigo a causa de la idolatría. Recuerde que es un país el cual Dios ha prometido, un país fértil, un país que produce leche y miel. Esa es la promesa que Dios le había dado a su pueblo, pero ahora ellos están pasando una hambruna. ¿Qué es lo que provoca una hambruna? Una hambruna la provoca la sequía, cuando los cielos se cierran y no manda la lluvia para que la tierra produzca su fruto y la gente tenga alimento. Entonces puede ser que era un castigo en contra del pueblo que había abandonado a Dios y se había ido tras estos ídolos que había alrededor de ellos. Y por ejemplo, el dios Baal, la creencia que ellos tenían,
era que Baal era el dueño de la tierra, Baal era el que decidía si llovía o no llovía, era el dios de la fertilidad. Y entonces el pueblo de Dios había abandonado a Dios mismo para irse detrás de Baal, porque encontraban a Baal un dios que al criterio de ellos podía ayudarlos, y no se percataban que precisamente eso era lo que estaba enojando a Dios, y podría ser una causa por la cual había venido la hambruna en el país, que Dios había prometido fertilidad, había prometido bendición, tierra que fluye leche y miel. Y es una triste realidad cuando nosotros volteamos nuestra mirada y encontramos más atractivo otras situaciones o otros momentos en lugar de la misma presencia de Dios. Dios no pasará de alto que nosotros lo abandonemos o que nosotros miremos de lado para dejar de buscarlo a Él, porque Dios requiere toda la atención de nuestra vida, requiere toda nuestra fuerza, nuestro corazón, nuestra vida, porque Él es el Dios vivo y verdadero, y todo lo demás en el mundo depende de Él. Entonces imagínate que nosotros dejamos de ponerle nuestra atención a Dios y dedicarle nuestra vida a Dios por irnos detrás de otras situaciones, detrás de otras cosas que nos roban nuestra atención de Dios. Pues obviamente que a Dios no le va a parecer. Y esto había hecho el pueblo de Israel. Se había ido tras otros dioses falsos que no estaban vivos y que no tenían poder, y habían abandonado al Dios todopoderoso, ese Dios maravilloso que se revela a tu vida, que se revela a mi vida a través de la preciosa palabra, el único que tiene poder para ayudarnos, para bendecirnos, que te puede sanar, que te puede proveer en este tiempo de crisis, que te puede proteger, que es el que viene y que te cuida y que cura tus heridas y te da lo que te hace falta. Ese Dios maravilloso, no sé cómo hay personas que se atreven a abandonarlo o a dejarlo, a irse tras otros dioses que son falsos, que no tienen vida y que no están cerca de, y que no tienen nada que ver con Dios, con un Dios vivo, grande, maravilloso y poderoso. Entonces, Dios lo que quiere de nuestra vida es precisamente que lo tomemos en cuenta a Él como el único, como el verdadero, que no desviemos nuestra atención, ni desviemos nuestra mirada de Él, ni nos apartemos de Él, ni a un lado, ni a otro, sino que sigamos en pos de nuestro Dios todopoderoso. A ellos les provocó la hambruna. ¿Qué nos puede provocar a nosotros? ¿Sabe que hay circunstancias en nuestra vida que vivimos porque no nos acercamos a Dios, o porque lo hemos abandonado, porque no lo hemos buscado en esa relación de comunión, de acercamiento con Él? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué me pasa esto? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué estoy pasando por esta situación? Bueno, mucho tiene que ver en nuestra relación con Dios. Así es que esta tarde, ojalá que usted haga conciencia y sus caminos sean caminos derechos, caminos, veredas que lo conducen a la presencia de Dios, a la gracia de Dios, a buscarlo, a seguirlo y no apartarnos de Él para nada. Ahora, en este relato bíblico, la historia nos está narrando la palabra del Señor, que Elimelech, el esposo de Noemí, muere. Mueren también los dos hijos, Elión y Kelión. Ellos se habían casado ahí en Moab con moabitas, Orfa y Ruth. La tierra de Moab es una tierra que fue fertilidad, bendición, ayuda, provisión para Noemí. Pero esa provisión, esa fertilidad, esa ayuda, eso que ella encontró en la tierra de Moab fue algo temporal. Moab los alimentó en ese tiempo que ellos necesitaron. Sin embargo, Moab le trajo mucho dolor a Noemí. Ahí perdió a su esposo, ahí perdió a sus dos hijos, y Moab no le dio a Noemí lo que su alma necesitaba. Ella, en lugar de salir
más bendecida, más ayudada de aquel país, ella salió más perjudicada. Ella salió con muerte, cargando muerte en su alma, la muerte de su esposo y la muerte de sus hijos. A Noemí no le quedó más nada al salir de aquel lugar más que un profundo hundimiento, una profunda soledad y una profunda tristeza, hundida completamente en la melancolía y en el dolor y en la amargura. Eso le trajo Moab a Noemí, le trajo desolación y le trajo muerte. A veces nosotros queremos hacer a Dios a un lado y no lo seguimos a Él. Y no vamos tras nuestro Dios todopoderoso y nos vamos a buscar a Moab, lo que nosotros creemos que puede saciar la necesidad de nuestro corazón, la necesidad de nuestra alma. Y no podemos entender, no nos percatamos, no vemos claramente, no discernimos que muchas de las veces lo que Moab nos va a traer es dolor y tristeza. Moab nos va a traer muerte, Moab nos va a traer amargura. Así es que volteemos a ver a Dios, acerquémonos a Él, recurramos a Él en todos los momentos de nuestra vida, porque en Él hay vida, en Él hay esperanza, en Él hay solución, en Él hay ayuda para nuestras vidas. Mientras Noemí está ahí en los campos de Moab, le llega la buena noticia que en la casa de pan en Belén ahora hay pan. Y entonces Noemí retoma el camino de regreso a casa, a donde sí hay pan. Y ella abandona el país extraño para venirse a un país que ella ya conoce, un país donde hay promesa de parte de Dios, donde Dios ha prometido que fluiría la bendición, que fluiría la abundancia, leche y miel, un país donde está la bendición de parte del Señor. En este regreso de Noemí, ¿qué sucede con sus nueras? Bueno, pues Orfa se queda en Moab. El versículo número 14, estamos en el capítulo número 1 de Ruth. El versículo 14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras ella. Y entonces lo que dice el versículo, dice, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Orfa prefirió regresar y quedarse con lo que ella tenía ahí, a los dioses que había en Moab y que hacían un gran abismo, una gran separación entre Dios y estos adoradores de ídolos falsos. Ella prefirió eso. Sin embargo, vemos que aunque esa fue la elección de ella, y vemos a Ruth que su elección es diferente. La elección de Ruth es elegir al Dios vivo y verdadero, maravilloso, que tiene poder, que se glorifica, que Él puede y quiere bendecir a su pueblo. Esa es la elección de Ruth. Nadie obliga a Ruth. Incluso en 2 ocasiones es que Noemí le dice, regrésate, quédate, vuélvete. Pero Ruth toma una decisión determinante en su vida, que ella decide seguir a Noemí. Y vemos en este pasaje, en la palabra del Señor, que ella le dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Esta es la elección de Ruth. Elige ese Dios que en la vida de Noemí, en sus generaciones pasadas, les había librado, les había ayudado y había estado con ellos en todos los momentos de su vida. Entonces Ruth dice, tu Dios será mi Dios. Yo podría hablarle a usted en esta tarde, tratar de convencerle que Jesús es vida, que en Jesús hay abundancia, y le podría contar mi propia experiencia, le puedo dar ejemplos a la luz de la palabra del Señor, pero la decisión es de cada quien. Y esta tarde
sería bueno que todos nosotros pudiéramos decir, tu Dios será mi Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios fuerte y valiente que tiene poder, que se revela a la vida nuestra a través de su preciosa palabra, que nos habla y que nos ministra a través de su preciosa palabra. ¿Sabe que es el único Dios que puede tener esa relación con el ser humano? Es el único que se acerca al ser humano y que le puede hablar y que le puede hacer entender sus preceptos, su voluntad, su amor, su poder. Ninguna otra deidad que los pueblos proclaman se revela a sus seguidores o le habla a sus seguidores. En cambio, el Dios nuestro es un Dios de relación que sí se acerca a nosotros. Ahora mire, cuando Ruth le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Cuál es el pueblo de Noemí? Es un pueblo que bendice, es un pueblo que acarrea bendición. La promesa se le dio a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y está abarcando la familia de Noemí, de Belén, de haber salido de esa ciudad, porque era un pueblo, una familia que tenía a un Dios vivo, verdadero, maravilloso, bueno. Tu Dios será mi Dios. Fue la elección personal y voluntaria de Ruth. Y es una elección por convicción. Ella estaba segura de lo que ella estaba haciendo. No era una decisión por emociones, porque las emociones te pueden durar un momento. Hay elecciones de momentos, de emociones que duran un muy corto tiempo, pero que luego se pasa la emoción y que luego abandonan el camino. Pero cuando tus convicciones son verdaderas, nada ni nadie te hace apartarte del amor de Cristo y de tu deseo de seguirlo y de servirlo. Una elección con devoción ante un Dios alto y sublime. Así debe de ser nuestra elección. Tu Dios será mi Dios, que nadie me haga desistir, que nadie me haga cambiar de idea, que nada ni nadie me haga cambiar de la decisión que he tomado de seguir a ese Dios todopoderoso. Y cuando nosotros hacemos esa elección, como en el caso de Ruth, eso incluye dejar atrás lo que significaba Moab por seguir al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Para Ruth, tomar esta elección, tu Dios será mi Dios, implicaba hacer de lado sus propios intereses, como su familia, su tierra, la casa de sus padres, su entorno, el que era su entorno familiar, donde ella se sentía cómoda, de donde ella era. Incluía también dejar todo eso atrás, amistades, propiedades, tal vez dejar su comodidad, dejar muchas cosas que tal vez eran significativas para ella ahí en Moab. Pero su corazón había sido conquistado por el Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios del pueblo de Israel. Y ella estaba dispuesta a trasladarse a una tierra diferente, una tierra que no era la suya, una familia que no era la suya y que ni siquiera sabía qué le deparaba el llegar a un lugar que ahora para ella sería un lugar extraño. Noemí vino a Moab. Pero llega el momento que Noemí se regresa a su tierra, la casa de pan, a Belén. Pero vemos a Ruth que toma la decisión, que para ella en ese momento es un país extraño, pero que jamás vemos en la palabra del Señor a Ruth queriéndose regresar. Al contrario, vemos a Ruth formando una historia que trascendió por los siglos de los siglos, tomando un lugar muy importante en la historia de la humanidad, en la historia de la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la acción de Ruth me hace recordar las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, que dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura,
para ganar a Cristo. Nada en esta vida, nada, hermanos, nada debe de ocupar el lugar que Jesús, el lugar que debe de ser para Jesús en nuestra vida. Cualquiera que lo haga nos está distrayendo de nuestro Señor, nos está distrayendo de la atención a nuestro Señor, y Él merece que nosotros hagamos a un lado todas las cosas de nuestra vida por seguirlo, por honrarlo, por estar cerca de Él y por caminar cerca de Él. ¿Qué le pide Dios? ¿Qué es lo que le ha pedido Dios en su corazón? ¿Qué es lo que nos ha hecho a nosotros hacerlo a Él a un lado y no lo hemos seguido como Él demanda? ¿Qué necesita usted de Dios en este día? ¿Qué es lo que usted quiere de Él? ¿Qué es lo que le ha estado clamando y qué es lo que le ha estado pidiendo? Que a lo mejor no se ha dado cuenta de que no lo ha recibido porque no le ha dado la atención como Él requiere de su vida y de su corazón. Tal vez ha menguado su pasión por el Señor, tal vez ha desistido un poco de su amor por nuestro Señor Jesucristo. No, nosotros al caminar con Él no vamos a caminar a medias, vamos a caminar total y completamente tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, acercándonos a Él cada día más y buscando estar cerca de Él. Ruth eligió: tu Dios será mi Dios. A Ruth, por su elección, se le dio un honor muy alto. Ruth llegó a ser la bisabuela de David, quien fue el segundo rey de Israel, aquel que fue llamado por el Señor, por Dios, que era conforme a su corazón. Qué alto honor para esta mujer cuando ella dijo: tu Dios será mi Dios. Entonces ella está incluida en los planes de Dios, está incluida en lo que Dios ha pensado para el futuro, para traer bendición a la humanidad. Ahí en medio de esa lista de personas importantes está el nombre de Ruth como bisabuela de David, a quien Dios le prometió que en su trono sería un trono afirmado para siempre, que no faltaría gobernante. Y nos extendemos hasta dónde va la trascendencia, hablando de el linaje de David, que es el Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es conocerlo de esa manera. El libro de Ruth termina de esta manera. El capítulo 4, versículo 18 al 22, dice: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Dónde ubicamos aquí a Ruth? A Ruth la ubicamos con Boz. Padres de Obed, Obed padre de Isaí, Isaí padre de David, y Jesucristo, el Mesías del linaje de David. ¡Qué glorioso! Un reino que sería estable para siempre, un reino que permanecería para siempre. Este es mi Dios, el cual yo le predico en esta tarde. Él perdona pecados. Cuando alguien se está ahogando, cuando alguien se está desesperando en la persecución de su conciencia, de su mente, de su alma atormentada, Jesús viene y con su sangre preciosa perdona sus pecados y cambia su vida, y se olvida y lo manda al pasado, donde jamás lo trae a memoria, y hace una nueva criatura. De lo que han desechado las personas y de lo que han marginado las personas, los seres humanos, Dios hace una nueva criatura bendecida y ayudada por su poder. Él cambia vidas.
Jesús sana enfermos. Ese es el Dios del cual yo le predico. Él pone escudo alrededor de nosotros y nos protege y nos guarda. Ese Dios que nos saca de apuros cuando nosotros estamos desesperados, nos saca de deudas cuando nosotros no tenemos a dónde recurrir para pagar, nos saca de problemas cuando muchas de las veces nosotros mismos nos hemos metido en ellos. Ese es el Dios del cual yo le predico, y es un deleite entregarle mi vida, darle mi tiempo y darle mi corazón, y más cosas que yo podría testificarle acerca de él. Puedo decirle en esta tarde, estoy dispuesta a morir por él, pero también estoy dispuesta a vivir por él, porque es la razón de mi vida. Tu Dios será mi Dios, le dijo Ruth a Noemí. Es un Dios verdadero, un Dios maravilloso, el cual merece que nosotros le rindamos todo de nuestra vida. Quiero terminar con una historia que se remonta al año 161, allá en el segundo siglo después de Cristo, en la historia de la humanidad, cuando era gobernador del Imperio Romano un hombre llamado Marco Aurelio. En ese tiempo, la persecución que era en contra de la iglesia consistía que si una persona acusaba a algún cristiano, mira, él adora a un Dios diferente, los acusaban de herejes, los acusaban de tantas cosas, que cuando no existía una ley en ese tiempo de persecución en contra de los cristianos, sino más bien era que si alguien los delataba, entonces los encarcelaban, los torturaban hasta que perdían la vida si no renegaban de Cristo o si no negaban su fe. En ese tiempo era un tiempo bien difícil para la iglesia, y la historia cuenta que las cárceles se llenaban tanto que antes de que ellos fueran puestos para ser torturados, morían de asfixia a causa de la multitud que tenían en las cárceles de creyentes que habían llevado porque no negaban su fe. En ese tiempo hubo una mujer de nombre Blandina. Sé que es un nombre que para nosotros no es un nombre común. A lo mejor usted es la primera vez que escucha el nombre de Blandina, y yo sé que nadie elegiría el nombre de Blandina para ponérselo a una bebé recién nacida. Sin embargo, mire la historia de Blandina. Ella causó gran preocupación entre los hermanos en la fe cuando fue arrestada, porque consideraban a Blandina como una mujer débil. Cuando ella llegó, después de ser encarcelada, y llega al juicio en contra de ella para ser torturada, encontraron tanta resistencia en ella que cuando sus verdugos la estaban golpeando, tuvieron que tomar turnos, porque la que consideraban una mujer débil estaba cansando a sus verdugos, a sus torturadores. Cuando varios de los mártires en ese tiempo, porque eran muchos, fueron puestos en medio del circo donde presentaban un espectáculo y la gente disfrutaba verlos siendo torturados, a Blandina la colgaron de un madero en medio de todos aquellos que estaban siendo torturados en ese día, y ella, dice la historia, que lo único que había en sus labios eran palabras de aliento para los que estaban muriendo devorados por las fieras alrededor de ella. Lo impresionante es que ninguna de esas fieras se acercó a Blandina ni le hizo ningún daño. Tuvieron, cuando eran llevados a ese circo, a ese lugar a dar ese espectáculo, se supone que de ahí deberían de morir, y no salían vivos de aquel lugar, pero a ella no se le acercaron las fieras y fue regresada a la cárcel. Fue torturada por varias ocasiones delante del público, delante de la gente, para dar espectáculo. La azotaron. La hicieron que las fieras la mordieran, la sentaron en una silla de hierro sobrecalentada, y
todavía ella, la que consideraban una mujer débil, Blandina, a pesar de pasar por toda esa tortura, seguía con vida. La envolvieron en una red y la pusieron frente a un toro feroz, el cual también la corneó, la pisoteó, y Blandina seguía con vida. Entonces las autoridades vieron a ella en su fe firme. Ninguna de estas atrocidades por las cuales Blandina pasó la hizo desistir de su fe. Ella se mantuvo firme en su fe. Por último, como vieron que ninguna de las torturas funcionaba para que Blandina renegara de su fe, entonces ordenaron degollarla. Yo puedo decir en esta tarde: Blandina, tu Dios será mi Dios. No sé cómo personas pueden vivir y en los momentos de su vida abandonan a un Dios tan bueno, tan misericordioso, tan maravilloso, y se van tras otras distracciones y no ponen su sentido, su amor, su corazón, su vida, sus talentos, con lo que cuentan, que después de todo lo hemos recibido de Él. No sé cómo no se lo rinden a los pies de aquel que nos da vida, aquel que tiene poder para ayudarnos en cualquier situación que nosotros estamos viviendo. Capítulo 1, versículo 16 de Ruth dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Tu Dios, mi Dios. Yo le invito en esta tarde: deje que Jesús sea el núcleo, el centro de su familia, de su casa, de su vida. Permanezca firme en su fe, que nada ni nadie lo aparte de su fe. Que en este tiempo que pudiera parecernos fácil el no estar asistiendo a la casa de Dios, el no estar consecutivamente llegando a la casa de Dios y haciendo otras cosas que no están honrando, en ese tiempo de dedicarlo al Señor, yo quiero invitarlo a tomar conciencia y a seguirle de cerca. El pueblo de Israel sufrió las grandes consecuencias por haber hecho a Dios a un lado. El tiempo de Noemí, ellos estaban en hambruna porque se habían ido tras dioses falsos. Pero este es un tiempo que nosotros podemos voltear a la cruz y encontrar en nuestro Señor Jesucristo ayuda, bendición, socorro para nuestras vidas. Cierre sus ojos en esta tarde. Y algo que alguien en esta tarde tiene que hacer delante del Señor es decirle: Señor, perdóname. No te he honrado como debiera de hacerlo. No te he dado el lugar que tú mereces en mi corazón. Perdóname, Señor. Y voltee su mirada a Jesús. Recurra a Él. Ríndale su corazón, ríndale su vida. Señor, en este momento nos acercamos a ti. Oramos delante de ti, Señor. Alguien esta tarde, Señor, hay arrepentimiento en su corazón, Padre. Yo te pido que tú te acerques a esa persona que te necesita, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, haya trabajado a través de esta palabra, Señor, en aquel que tuvo la disposición de recibirla y que tuvo la disposición de dejarse ministrar, Señor, a través de esta preciosa palabra, Señor. Permite que quede ahí en el corazón, que al acostarse, que al levantarse esa palabra taladre en sus vidas, Señor, como espada de dos filos, Señor, y que tú les atraigas a tu presencia, delante de ti, a tus plantas, Señor, con cuerdas de amor, Padre, con misericordia. Acércalos, Señor, a ti, Padre, ahí donde hay comunión contigo, donde hay bendición contigo, donde tú puedes llenar el vacío de aquellos que te necesitan, donde tú puedes, Señor, revelarte a sus vidas, Señor, donde tú puedes contestar sus peticiones y ayudarles, Señor, cuando se sienten flaquear, cuando se sienten, Señor, desprovistos, cuando se sienten desprotegidos, Señor, en esta vida. Tú eres un Dios bueno, amoroso, misericordioso y que tienes interés en bendecir a tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor,
Y yo te honro y te glorifico desde ahora y para siempre. Gracias, Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, esta tarde. Espero que su corazón haya sido ministrado a través del Espíritu Santo. Por las próximas semanas